21 febrero de 1943. En los bosques de Liutowski, el Oberleutnant alemán Heinz Weber yace en un montón de nieve con la cabeza perforada. La bala entró exactamente entre las cejas desde una distancia de 920 metros. Ya es el tercer oficial en una sola semana. Un destacamento punitivo de unas 70 personas se queda paralizado en el sitio. Nadie vio el destello. Nadie oyó el sonido del disparo. Solo el aullido del viento en las ramas desnudas y el crujido del suelo bajo las botas pesadas. En el informe del cuartel general del Segundo Ejército Panzer aparece un nombre en clave: Nachtfall. Sombra. Hoy contamos una historia que intentaron borrar de la memoria. La historia de una mujer francotiradora cuyo nombre no aparece en ninguna lista de condecoraciones, pero cuyos disparos se convirtieron en leyenda para los partisanos y en una pesadilla nocturna para los oficiales alemanes. Si quieres saber la verdad sobre la guerra que no está en los libros de texto, suscríbete al canal Carl's WW2 Tales, dale like, activa las notificaciones y escribe en los comentarios tu ciudad y la hora desde la que estás viendo el video. Vamos a ver quién está con nosotros ahora mismo. Y ahora, nos sumergimos en el misterio. 21 de enero de 1943. El destacamento partisano que lleva el nombre de Voroshilov está rodeado cerca del pueblo de Osinovka. 130 combatientes contra casi 400 castigadores. Los alemanes, despacio y con sangre fría, van cerrando el cerco. A los partisanos se les están acabando las municiones. El comisario Semyon Melnikov se prepara para aceptar el último combate. A las 15:20 cae el primer ametrallador alemán, bala en la cabeza. 3 minutos después, el segundo. 5 más tarde, el oficial de comunicaciones. Cada disparo hecho desde una posición nueva. Cada distancia entre 700 y 1000 metros. Los alemanes empiezan a retirarse. Para la noche, el cerco está roto. Los partisanos salen del rodeo. Pérdidas: 0. Melnikov escribe al cuartel central del movimiento partisano: salvados por un tirador desconocido. No se logró establecer la identidad, no se encontraron rastros. Los archivos del segundo departamento del alto mando de las fuerzas terrestres de Alemania, capturados en 1945, contienen una carpeta extraña. 17 informes operativos desde octubre del 42 hasta marzo del 44. Todo sobre un tirador misterioso en los bosques de Liutowski. La pedantería alemana lo registra todo: fechas, coordenadas, distancias, tipo de heridas. 39 liquidaciones confirmadas de oficiales y especialistas. Ni un solo fallo, ni un solo herido. Solo muerte. Y lo principal: ni una sola vez se encontró un casquillo disparado. Ni una sola vez se identificó una posición de tiro. Ni una sola vez se registró el movimiento del tirador. En un informe del 12 de marzo de 1943, el jefe de inteligencia del Segundo Ejército Panzer escribe: o se trata de un grupo de francotiradores de altísimo nivel, o de una sola persona con habilidades anómalas de camuflaje y desplazamiento. Edad estimada: de 35 a 50 años. Nivel de preparación: de instructor. Un caso especial del NKVD inicia su propia investigación en abril del 43. Los partisanos cuentan siempre lo mismo. La ayuda llega en el momento más crítico. Los disparos son siempre precisos, individuales e invisibles. Algunos comandantes afirman que antes del combate oían un susurro en el bosque: «Resistan, estoy cerca». La voz de una mujer mayor ronca por la Makorka. El capitán de la seguridad del Estado, Ilya Sorokin, recibe la orden de encontrar a la sombra. Tiene a su disposición 20 operativos, acceso a todos los informes partisanos y a los materiales alemanes capturados. Empieza con una pregunta sencilla: ¿quién es capaz de disparar así? Las listas de antes de la guerra de instructores de la Escuela Central de Entrenamiento de Francotiradores en Stary Bor. 12 nombres. Para el inicio de la guerra,
5 murieron en la campaña finlandesa. 3 fueron represaliados en el 37, 2 evacuados a los Urales. Una desapareció sin dejar rastro en el cerco cerca de Glinsk. La última, Anna Petrovna Lisina, 51 años, hija de oficial, ganadora de premios en competiciones de tiro en 1912, instructora de 1932 a 1936. En el 37 fue despedida por errores políticos del pasado. No se abrió ninguna causa. Última dirección, el pueblo de Rubesnaya, región del norte. Desapareció en septiembre del 41 antes de la llegada de los alemanes. Sorokin llega a las cenizas de Rubesnaya en mayo de 1943. El pueblo fue quemado aún en el invierno del 42. De 200 habitantes, sobrevivieron 37. Se fueron al bosque. La anciana Evdokia Stepanovna recuerda a Lisina. Vivía sola, era callada. Tenía manos hábiles, podía arreglar cualquier cosa. Iba a cazar, siempre volvía con presa. Decían que en la guerra pasada había servido. Cuando llegaron los alemanes, se fue al bosque. Nunca más la volvieron a ver. Sorokin encuentra los restos de la casa de Lisina, la estufa, los troncos carbonizados, la vajilla rota y una caja de hierro enterrada bajo el suelo. Dentro hay un fusil Mosin, modelo 1891. Una mira óptica de una empresa alemana de antes de la guerra. 2 cajas de cartuchos y un diario. Las anotaciones empiezan en octubre de 1932. Breves y secas. Distancia, viento, temperatura, resultado. La última línea es de agosto del 41. La guerra llegó. Ya no se puede quedarse al margen. Los años no importan cuando el país está bajo amenaza. Me voy a hacer lo que sé hacer mejor. Sorokin estudia atentamente las notas. Lisina no es solo una tiradora certera, es una auténtica teórica del oficio de francotirador. Cálculos de correcciones por viento, temperatura y humedad. Métodos de camuflaje desconocidos incluso para los manuales modernos. Reflexiones sobre la paciencia, el autocontrol y la responsabilidad por cada disparo. El francotirador no es un verdugo, sino el cirujano de la guerra. Un solo disparo perfecto puede salvar cientos de vidas. El error es inadmisible. Una víctima accidental es un crimen. 23 de junio de 1943. Sorokin informa a Moscú. El candidato probable ha sido identificado. Anna Petrovna Lisina, ex instructora, presuntamente actúa sola en los bosques de Liutovsky. Recomendación: establecer contacto, legalizarla, usar su experiencia. La respuesta llega una semana después. Encontrarla, sacarla del bosque, condecorarla, convertirla en un símbolo. Sorokin organiza la operación. 30 operativos rastrean la zona de actividad de la sombra. A los partisanos se les transmiten radiogramas con la petición de que el tirador desconocido se ponga en contacto. En los panfletos lanzados desde aviones, hay un mensaje dirigido a Lisina. Anna Petrovna, la patria la necesita. Salga con los suyos. Seguridad y reconocimiento garantizados. Pasa un mes. No hay respuesta. Los disparos no cesan. 8 de agosto de 1943. Operación punitiva a gran escala contra el destacamento que lleva el nombre de Schorz. 800 soldados alemanes con artillería y aviación contra 300 partisanos. La situación es sin salida. A las 9:00 empieza el bombardeo de artillería. Para el mediodía, los partisanos están acorralados junto a un pantano. La retirada es imposible. A las 12:30 muere el coronel alemán que dirigía la operación. 10 minutos después, el jefe de Estado Mayor. 15 minutos más tarde, de una vez 3 oficiales de comunicaciones. El control se pierde. Comienza el pánico. Para la noche, los alemanes se retiran, abandonando la técnica. Los partisanos están salvados. El comandante del destacamento, el mayor Alexei Dronov, escribe en el informe: después de la muerte del coronel, oí una voz desde el bosque. Váyanse al norte rápido. Nos fuimos. No hubo persecución. El enemigo está desmoralizado.
Sorokin inspecciona personalmente el campo de batalla 2 días después y encuentra 5 posiciones de tiro, distancias de 800 a 1200 metros. Ni un solo casquillo, ni una sola huella. Solo hierba aplastada y apenas visibles arañazos en los troncos de los árboles donde estuvo apoyado el fusil. El perito criminalista concluye: el desplazamiento entre posiciones no tomó más de 10 minutos. Para una mujer de más de 50 años con arma y munición, esto parece imposible. O posible, si se conoce el bosque como la propia casa, si durante años se estudia cada sendero y cada escondite, si la guerra se ha convertido en el sentido de la vida. En septiembre de 1943, Sorokin recibe nueva información. Los alemanes han formado un grupo especial de cazadores de la sombra, 20 francotiradores de unidades élite de las SS. Al mando está el Obersturmführer Otto Krause, veterano del Frente Oriental, con 73 muertes confirmadas en su cuenta. La tarea es rastrear y destruir al tirador misterioso. La recompensa es la Cruz de Caballero. Krause actúa con cálculo. Analiza cada episodio, elabora un mapa de los desplazamientos de la sombra, determina rutas probables. Sus hombres montan emboscadas, usan cebos. Maniquíes con uniforme de oficial esperan. 14 de octubre de 1943. El grupo de Krause ocupa posiciones cerca del pueblo de Kamenka. 3 parejas de francotiradores se colocan en forma de triángulo. El radio de observación es de 1,5 kilómetros. Una columna falsa de oficiales avanza por la carretera. A las 14:00 suena un disparo. El maniquí cae. Los francotiradores alemanes fijan la dirección. Una colina a 900 metros, cubierta de abetos. Krause ordena rodear y capturar con vida. 20 hombres avanzan sigilosamente hacia la altura. El cerco se completa en 17 minutos. Registro de la cima. La posición es ideal. Hierba aplastada. Las marcas del fusil en el tronco del abeto están ahí, pero no hay tirador. Tampoco hay huellas de retirada. Solo el viento balancea las ramas. Krause no lo entiende. Físicamente es imposible abandonar la posición sin ser vista. Todos los accesos estaban controlados y aún así, la sombra desapareció. Esa misma noche, en el campamento de Krause, matan al centinela. Un solo disparo en la cabeza desde una distancia de alrededor de 1 kilómetro. La posición es la misma colina que los alemanes habían registrado 3 horas antes. En la corteza hay un arañazo reciente, dejado a propósito. El mensaje es claro: yo estuve aquí, no me encontrarán. Krause retira al grupo. En el informe escribe: el enemigo demuestra capacidades que van más allá de lo habitual. Continuar la operación no es aconsejable sin cambiar la táctica. Sorokin lee la radiograma interceptada y lo entiende. Lisina está jugando con los cazadores, no se esconde, los provoca, subraya su superioridad. Esto ya no es un combate, es un ajuste de cuentas por el pueblo quemado, por los vecinos asesinados, por la tierra profanada. Noviembre de 1943. El invierno cubre los bosques de Liutovsky. La temperatura baja hasta -20. Los destacamentos partisanos se retiran a las bases de invierno, refugios, escondites, pueblos abandonados. Las guarniciones alemanas se refuerzan. La actividad disminuye, pero los disparos continúan. El 27 de noviembre, un mayor alemán es abatido al salir del búnker en la guarnición Severny. Distancia: 1100 metros a través del río. El 3 de diciembre, el jefe de la gendarmería de campo es tiroteado en la ventana de la comandancia en la ciudad de Beryozov, 900 metros. Noche. Ventisca. El 18 de diciembre, un oficial del SD es eliminado en las afueras de la ciudad de Vostochny, ocupada por los alemanes, desde una distancia de 800 metros a través de la multitud en el mercado. Sorokin entiende. Lisina ha cambiado de táctica. Ahora ya no cubre a los partisanos. Está librando una guerra personal, eliminando a quienes son responsables del terror contra la población civil. Cada objetivo está elegido conscientemente. Esto ya no es solo trabajo de francotirador, es un juicio.
cómo una persona mayor de 50 años, actuando sola contra todo un ejército, consigue seguir siendo invisible. ¿Por qué los alemanes no pudieron detectar ni una sola huella, incluso en invierno, sobre la nieve fresca? Y lo más inexplicable, ¿por qué motivo las autoridades soviéticas nunca lograron establecer contacto con ella? ¿Qué sabía Lisina que la llevó a rechazar el reconocimiento y las condecoraciones? Enero de 1944. Las heladas se intensifican. Por la noche -32, de día -20. Los bosques de Liutovsky se convierten en un silencio helado. La nieve llega hasta las rodillas. El viento corta la piel. Cada respiración quema los pulmones. En tales condiciones, sobrevivir ya es una hazaña, y la guerra parece casi imposible. Sorokin recibe una orden de Moscú: cesar la búsqueda y concentrarse en la preparación de la ofensiva. El caso de Lisina se cierra con la formulación: identidad no establecida, paradero desconocido, desarrollo posterior no aconsejable. En los archivos queda una carpeta con el sello de alto secreto. 237 páginas de informes, actas y testimonios. El nombre no aparece en ningún libro de condecoraciones, pero los disparos no cesan. 7 de enero de 1944. Un convoy alemán se dirige desde la ciudad de Vostochny a Seversk. 15 camiones con municiones, escolta de 40 hombres, 2 transportes blindados. En el paso cerca del pueblo de Lesnaya, la columna se detiene. La carretera está bloqueada por árboles derribados. Mientras los zapadores despejan el paso, suena un disparo. Cae el comandante de la escolta. 1 minuto después, el segundo oficial. Los alemanes abren fuego caótico contra el bosque. Gastan cientos de cartuchos disparando al vacío. El tercer disparo alcanza al conductor del camión de cabeza. El cuarto, al tirador del transporte blindado. Comienza el pánico. Los soldados se dispersan. El convoy queda bloqueado. Al anochecer, llega un destacamento partisano y se lleva las municiones. Pérdidas alemanas. 4 muertos, todos por impactos precisos en la cabeza. Los partisanos no tienen ni un solo caído. El comandante del destacamento, Pavel Ermakov, escribe en el informe: el tirador desconocido volvió a prestar ayuda. Su fuego desmoralizó al enemigo y permitió capturar una carga valiosa. No fue posible establecer contacto. Después del combate, en un árbol encuentran una inscripción tallada: golpeada las alimañas, canosos. Esta es la primera confirmación documental del nombre. Sorokin se entera de ello una semana después y sale de inmediato hacia el lugar. La inscripción realmente existe. Está tallada con un cuchillo en el tronco de un pino, a 200 metros de la emboscada. Las letras son irregulares. La mano temblaba por el frío o por el cansancio. La letra coincide con las anotaciones del diario de la caja de hierro. Lisina está viva. Lisina continúa la guerra. Quiere que sepan de ella, pero no desea salir de la sombra. Sorokin intenta entender la lógica. ¿Por qué una persona a la que están dispuestos a elevar y condecorar rechaza conscientemente el reconocimiento? En el NKVD empiezan a investigar más a fondo. Sacan a la luz los archivos de los años 30. Anna Petrovna Lisina nació en 1892, en una familia de pequeña nobleza terrateniente de la provincia de Oriol. Educación: cuerpo de cadetes. Luego la Escuela de Artillería Mikhailovskoye. En la Primera Guerra Mundial sirvió en la infantería. Participó en la ofensiva de Brusilov. Cruz de San Jorge de 4ª clase por valentía. Después de la revolución no emigró, se quedó en Rusia, dio clases de matemáticas en una escuela rural. En 1932, fue invitada como instructora a la escuela de francotiradores. En aquel entonces, el poder aún se apoyaba en los viejos especialistas. En 1936 comenzaron las inspecciones, los cuestionarios, los interrogatorios. Origen noble, sospechas, pasado. Aunque nunca luchó contra los rojos, simplemente sobrevivió a la guerra civil en el pueblo. En febrero de 1937 la llaman al departamento especial
y le proponen firmar una denuncia contra 2 colegas instructores, acusados de agitación antisoviética. Lizina se niega. Yo enseño a disparar, no a hacer política. Al día siguiente la despiden. Una semana después arrestan a los colegas. En agosto, a ambos los fusilan. Lizina regresa al pueblo de Rubesnaya. Vive sola. El marido murió de tifus en 1922. No hubo hijos. Caza, repara relojes y rifles a los vecinos. Lee libros. La dejan en paz. No la encarcelan, no la exilian. Simplemente la borran. Ahora Sorokin lo entiende. Lizina no confía en el sistema. Recuerda cómo obligaban a la gente a traicionar, cómo ejecutaban a los inocentes. Ayuda a la patria, pero no al poder. Lucha por la gente, por la tierra, por la justicia. Rechaza las condecoraciones porque sabe, hoy héroe, mañana enemigo del pueblo. Febrero de 1944. El mando alemán cambia la táctica de lucha contra los partisanos. Los bosques ya no se rastrean. Se queman las aldeas donde puede haber simpatía. Táctica de tierra quemada. En 2 semanas son destruidos 23 asentamientos, asesinados más de 500 civiles. El 18 de febrero, un destacamento punitivo se acerca al pueblo de Yasnaya. 120 casas, 400 habitantes. Los alemanes rodean el pueblo, reúnen a la gente en la plaza. El comandante del destacamento, el Hauptsturmführer Friedrich Scholz, anuncia: el pueblo será quemado. Todos los hombres de 16 a 60 años serán fusilados por vínculos con los partisanos. La gente guarda silencio. Las mujeres lloran. Los ancianos se persignan. Los alemanes preparan las ametralladoras. A las 10:00 se oye un disparo. Scholz cae con una bala en la sien. 30 segundos después, el segundo oficial. 1 minuto más tarde, el tercero. Los alemanes, en pánico, se dispersan tratando de encontrar al tirador. Las ametralladoras disparan al bosque a ciegas. Los habitantes huyen en todas direcciones. Los disparos continúan, metódicos y a sangre fría. Cada 2 o 3 minutos caen sargentos, cabos, ametralladores. Las pérdidas aumentan, el enemigo sigue siendo invisible. Para el mediodía, los alemanes se retiran, abandonando la técnica y el equipo. Yasnaya está salvada. Murieron 19 alemanes, todos por disparos certeros. Entre los habitantes, 2 murieron por balas perdidas durante la retirada caótica. El starosta del pueblo contaba después: cuando los alemanes se fueron, salimos al borde del bosque. Queríamos agradecer al Salvador. No había nadie. Solo una inscripción en un árbol, escrita con carbón: ¡vivan! ¡No se rindan! L. Los destacamentos partisanos empiezan a llenarse de leyendas. Dicen que Lizina es el espíritu del bosque que protege a los suyos, que no duerme ni come, que ve a través de los árboles y dispara a cualquier distancia, que las balas alemanas no la alcanzan porque hace tiempo que está muerta. La mataron en el 37, pero volvió para vengarse. Sorokin entiende que la leyenda es peligrosa. Convierte a una persona viva en un mito, y un mito ya no se puede controlar. Vuelve a intentar establecer contacto, a través de emisiones de radio, panfletos, enlaces partisanos, dejando cartas en lugares convenidos. Ana Petrovna, nadie la va a tocar. Garantizo su seguridad personal. Moscú quiere expresar su agradecimiento. La respuesta aparece una semana después, en el mismo lugar donde estaba la carta. No necesito agradecimientos, hago mi trabajo. Los alemanes deben irse de nuestra tierra. Después de la guerra hablaremos, si sigo con vida. Marzo de 1944. El Ejército Rojo prepara la operación para liberar Bielorrusia. El frente de Briansk se activa. A los partisanos se les ordena desorganizar al máximo la retaguardia enemiga, destruir comunicaciones, depósitos, estados mayores. Lizina vuelve a cambiar de táctica. Ahora no espera objetivos al azar, sino que caza a personas concretas. En las guarniciones alemanas empieza el verdadero miedo. Los oficiales temen salir al exterior.
Las comandancias se convierten en fortalezas con sacos de arena en las ventanas. Pero eso no los salva. El 12 de marzo, el jefe de la Gestapo en Bunice es asesinado directamente en su despacho. La bala pasa por una estrecha rendija entre los sacos desde una distancia de 1000 metros. El 25 de marzo, un oficial del Abwehr es abatido al subir a un automóvil en la ciudad de Severny. 900 metros, crepúsculo, multitud. El 7 de abril, el comandante de un batallón punitivo es asesinado durante el almuerzo en el comedor de oficiales de la ciudad de Kameny. 1000 metros. La bala entra por la ventana abierta del segundo piso. La contrainteligencia alemana elabora un retrato psicológico de la sombra. La conclusión es clara. No es solo una francotiradora, es una persona obsesionada con la venganza. No solo destruye, castiga. Elige a los culpables de crímenes contra la población civil, estudia su rutina, hábitos, debilidades. Espera el momento perfecto, no se apresura y no falla. Uno de los analistas alemanes escribe: "Nos enfrentamos a una persona para la que la guerra se ha convertido en el sentido de la vida. No teme a la muerte porque hace tiempo que se considera muerta. No necesita gloria, no cree en la justicia. Simplemente hace lo que considera correcto. Es el enemigo más peligroso". Abril de 1944. Sorokin es llamado a Moscú para informar. En la Lubianka lo reciben en el despacho del jefe del cuarto departamento del NKVD. La conversación es breve. Camarada Sorokin, lleva un año ocupado con este caso. Resultado: la identidad está establecida. Ana Petrovna Lisina, 52 años, ex instructora de la escuela de francotiradores. Actúa de forma independiente en los bosques de Liutovsky. En su cuenta hay entre 50 y 70 liquidaciones confirmadas de oficiales y castigadores alemanes. No se ha establecido contacto. ¿Por qué? No confía. Recuerda el 37. Teme represalias. ¿Propuestas? Dejarla en paz. Que siga luchando. Después de la liberación lo aclararemos. Pausa. El jefe mira por la ventana. No podemos permitir héroes incontrolables. Hoy dispara a los alemanes, mañana a cualquiera. Tiene un fusil, habilidades y motivación. Es una persona peligrosa. Los verdaderos patriotas no evitan al poder. Sorokin entiende que la conversación ha terminado. Le asignan un nuevo destino. Contrainteligencia en la franja del frente. El caso de Lisina se transfiere a otro oficial con la formulación: establecer el paradero, en caso de resistencia neutralizar. Mayo de 1944. A los bosques de Liutovsky llega un grupo de fuerzas especiales del NKVD. 12 hombres al mando del mayor Sergei Kravtsov, un operativo experimentado, participante en operaciones en el Báltico. La misión: encontrar y capturar a Lisina, viva o muerta. Kravtsov actúa con dureza, interroga a partisanos, a habitantes de las aldeas salvadas, a todos los que pudieron ver u oír algo sobre la sombra. Determina zonas probables de actuación, posibles refugios, monta emboscadas en puntos clave. El 10 de mayo, el grupo de Kravtsov ocupa posiciones junto al lago Tranquilo, a 20 kilómetros de Rubesnaya. Los partisanos informaron que Lisina a veces viene aquí. Pesca, bebe agua, descansa. Los operativos se camuflan entre los juncos y esperan durante 2 días. En la tercera noche, realmente sale una persona hacia el lago. Una mujer anciana con un fusil a la espalda, cabello canoso. Cojea de la pierna izquierda. Se arrodilla junto al agua y bebe con las manos. Kravtsov da la señal. 12 fusiles automáticos apuntan a la figura en la orilla. Manos arriba, NKVD. La mujer se endereza lentamente, separa los brazos y dice con voz ronca: disparen, si han venido a matar. Kravtsov sale del escondite, se acerca más, ve el rostro, surcado de arrugas, curtido por el viento, ojos vacíos, como los de una muerta. Las manos tiemblan. Temblor senil o tensión. Moscú exige poner fin a la iniciativa personal. O entra oficialmente en un destacamento partisano,
o se va a la retaguardia. ¿Y si me niego? Entonces cumpliré la orden. Lisina sonríe con ironía. ¿Sabe cuántos oficiales alemanes he matado? 74, ni un solo fallo. Y ustedes tienen miedo de que no obedezca. Es ridículo. Sus órdenes ya una vez me obligaron a traicionar a mis amigos. Me negué, me desecharon. Ahora trabajo sola, por la patria, no por los jefes. ¿Entiende cómo va a acabar esto? Lo entiendo, pero los alemanes todavía están aquí. Si me matan ahora, en su conciencia quedarán aquellos a quienes yo podría haber salvado. Kravtsov duda. Sabe que ella tiene razón. Cada uno de sus disparos salva decenas de vidas, pero la orden es inequívoca. ¿Qué elegir? ¿Obediencia ciega o conveniencia militar? ¿Por qué Lisina estaba dispuesta a morir, pero no a someterse? Y lo principal, ¿qué ocurrió después junto a aquel lago, si la leyenda de la sombra siguió viva hasta el final mismo de la guerra? El mayor Kravtsov está de pie en la orilla del lago tranquilo y mira a los ojos de una mujer que no teme a la muerte. 12 fusiles automáticos apuntan a Lisina. Un solo disparo, y la leyenda desaparecerá. Pero algo detiene al mayor. Tal vez el respeto profesional. Tal vez la comprensión de lo absurdo. Matar a tu propia francotiradora mientras los alemanes están a solo 30 kilómetros. Denme un día para pensarlo, dice Kravtsov. Lisina asiente en silencio. Estaré aquí mañana a medianoche, sola. Si deciden arrestarme, arresten. Si deciden disparar, disparen. Pero hasta mañana yo todavía estaré luchando. Se da la vuelta y se interna en el bosque, despacio, sin esconderse, sin mirar atrás. Kravtsov no da la orden de abrir fuego. El grupo permanece junto al lago hasta el amanecer. El mayor redacta un informe a Moscú. Se ha establecido contacto con el objeto Lisina. Identidad confirmada. Solicito instrucciones. La respuesta se espera durante 2 días. 12 de mayo de 1944. El destacamento alemán en el asentamiento de Kameny Yolm se prepara para la evacuación. El frente se acerca. 130 soldados, 15 camiones, 200 cajas con documentos. Antes de retirarse, el comandante, el mayor Rudolf Köhler, ordena fusilar a todos los prisioneros de la cárcel local. 47 personas acusadas de vínculos con los partisanos. La ejecución está fijada para las 6 de la mañana. A los prisioneros los sacan al patio. A lo largo del muro se forma el pelotón de fusilamiento. 10 ametralladores. Köhler dirige personalmente, levanta la mano para dar la señal. Se oye un disparo. Köhler cae con una bala en la nuca. 3 segundos después, el segundo, el tercero, el cuarto. 4 ametralladores están muertos. Los demás se lanzan a cubrirse. Pánico. Los prisioneros se dispersan. Los alemanes abren fuego caótico, pero la gente ya se esconde en las casas, en los pasajes, detrás de las vallas. La balacera continúa. Cae un oficial que asoma desde una esquina. Cae un sargento que corre hacia la ametralladora. En 17 minutos de combate, mueren 11 soldados alemanes. El destacamento queda desorganizado. Para el mediodía, los alemanes abandonan el asentamiento y se retiran hacia el oeste, sin llevarse siquiera los documentos. De los 47 prisioneros, 43 son salvados. 4 mueren por balas perdidas durante el caos. Uno de los salvados, el maestro Pavel Andreyevich Mikhailov, escribirá después: estábamos de pie junto al muro y esperábamos la muerte. Alcancé a leer el Padre Nuestro, y de repente el comandante alemán cayó. Al principio no entendimos qué estaba pasando. Luego empezaron a disparar a los alemanes desde algún lugar del bosque. Corrimos. Miré atrás una sola vez y vi en el borde del bosque la figura de una mujer anciana con un fusil. Estaba inmóvil, como un monumento, y luego desapareció entre los árboles. El 13 de mayo, Kravtsov recibe la respuesta de Moscú. Breve y fría. Neutralizar de inmediato. El mayor reúne al grupo y dice sin rodeos:
La orden no se puede cancelar, pero yo no la voy a cumplir. Quien esté conmigo, que guarde silencio. Quien esté en contra, informen donde quieran. El grupo guarda silencio. Los 12 hombres vieron lo que hace Lisina y entienden que matarla significaría cometer un crimen. Kravtsov envía un informe. El objeto Lisina no salió a contacto en el tiempo acordado. Presuntamente cambió la zona de operaciones. La búsqueda continúa. Una semana después, el grupo es retirado. El caso se cierra. En los archivos queda una resolución. Suspender la búsqueda. En caso de detección, informar. Lisina continúa la guerra. Junio de 1944. Operación Bagration. La ofensiva a gran escala del Ejército Rojo en Bielorrusia. Las unidades alemanas retroceden hacia el oeste. Los bosques de Liutovsky son liberados. Los destacamentos partisanos salen de la clandestinidad. Se unen a las tropas regulares, reciben condecoraciones y reconocimiento. Lisina desaparece. El último episodio documentado de su participación es el 19 de junio. Una columna alemana se retira a través del pueblo de Berioski. Los partisanos preparan una emboscada, pero las fuerzas son desiguales. 150 alemanes contra 40 combatientes. El comandante del destacamento, Artyom Serov, se dispone a cancelar la operación. Es demasiado arriesgada. A las 16:00 el combate comienza de todos modos. Los partisanos abren fuego. Los alemanes se despliegan para un contraataque. Y entonces empieza la destrucción metódica de los oficiales alemanes, uno tras otro, con sangre fría, sin prisas. En 12 minutos mueren 6 comandantes de distintos rangos. La columna pierde el control. Los soldados abandonan la técnica y huyen. La emboscada tiene éxito. Los partisanos capturan 8 camiones con municiones y alimentos. Después del combate, Serov encuentra una inscripción en un árbol. Ayudé por última vez. A partir de ahora se las arreglarán solos. Cuiden la patria. L. Julio de 1944. La ciudad de Vostochny es liberada por completo. Comienza la reconstrucción. El NKVD rastrea los bosques, busca desertores, saboteadores, agentes alemanes que quedaron atrás. De Lisina nadie habla. Oficialmente no existe. Sorokin, trasladado a otro servicio, intenta averiguar al menos algo. Envía solicitudes a las zonas liberadas. ¿Vieron a una mujer con un fusil? Las respuestas son negativas. Es como si se hubiera disuelto. En agosto aparece el primer mensaje. Los habitantes del pueblo de Glinianaya cuentan que a finales de junio vieron a una mujer anciana que encajaba con la descripción. Pidió pan y agua. Dijo que se iba hacia el este, a casa. Cojeaba mucho, tosía sangre. Decía que estaba herida. Un fragmento en el pulmón desde la primavera, pero que combatir casi no se lo impedía. Ahora, según sus palabras, la guerra para ella había terminado. Era hora de morir. Le ofrecieron quedarse, descansar, llamar a un médico. Ella se negó. Dijo, «Es mejor morir en el bosque». Se fue al amanecer. Nadie la volvió a ver. Sorokin organiza la búsqueda. Los bosques en un radio de 50 kilómetros alrededor de Glinianaya son rastreados sin resultados. Encuentran refugios abandonados, escondites, huellas de campamentos. Uno de los refugios parece habitado. Literas hechas de ramas, un fogón, una olla ennegrecida por el humo, restos de pieles de animales. En un rincón, paja aplastada, manchas oscuras de sangre. Al lado, una libreta. Sorokin la abre con los dedos temblorosos. Es el diario de Lisina. Las anotaciones abarcan el periodo desde junio del 40 hasta junio del 44. Solo hay 2 páginas de texto. El resto son tablas, fechas, coordenadas, distancias, resultados. 89 líneas. 89 liquidaciones confirmadas. La última anotación está fechada el 23 de junio de 1944. Herida grave. Un fragmento rozó el pulmón aún en primavera. No le presté atención. Ahora ha empezado la hemorragia. Casi no me quedan fuerzas. Los nuestros avanzan.
Los alemanes huyen. Mi guerra ha terminado. Hice todo lo que pude. Eliminé a 89 enemigos de la patria. Ni un solo inocente, ni un solo error. La conciencia está limpia. No quiero volver con la gente. He visto demasiada muerte, demasiada sangre en mis manos, aunque sea enemiga. Un francotirador no puede, después de la guerra, vivir una vida normal. Cada disparo deja una huella en el alma. 89 huellas. Es pesado. Quiero morir en el bosque. Aquí me sentía viva. Aquí era necesaria. Aquí sabía que hacía lo correcto. Si alguien encuentra estas notas, entréguenlas al archivo. Tal vez algún día la historia sea valorada, pero no necesito premios. No luché por ellos. Anna Petrovna Lisina, ex instructora de la Escuela de Francotiradores, combatiente del Frente Invisible. Nada más. No hay cuerpo, ni fusil, ni huellas. Solo el diario y el refugio vacío. Sorokin continúa la búsqueda otros 2 meses, sin resultados. En octubre del 44 el caso se cierra oficialmente. En el informe final se indica: Anna Petrovna Lisina presuntamente murió a causa de las heridas en junio de 1944, en la zona de los bosques de Liutovsky. Lugar de enterramiento desconocido. El cuerpo no fue hallado. El diario se coloca en el archivo del NKVD, con la clasificación de alto secreto. Acceso cerrado. No se menciona a Lisina en ninguna publicación oficial sobre la guerra, pero la leyenda sigue viva. Los partisanos a los que salvó cuentan historias a sus hijos. Los habitantes de las aldeas liberadas transmiten la memoria de generación en generación. Una vieja francotiradora que luchó sola contra todo un ejército. Una sombra imposible de ver. El ángel guardián de los bosques de Liutovsky. Diciembre de 1944. Sorokin recibe una carta extraña, sin remitente ni firma. La letra es senil, temblorosa. El texto es corto. Camarada capitán, no me busque. Estoy viva, pero para el sistema estoy muerta. Así es mejor. La guerra continúa. Значит, continúo yo también. Cuando no queden alemanes en nuestra tierra, entonces yo también me iré. Hasta entonces, no estorbe. La sombra. Sorokin informa a sus superiores. La reacción es unánime. Provocación. Lisina está muerta. Alguien usa su nombre para desinformar. No investigan más. Pero un mes después, llega un informe desde Polonia. Las tropas soviéticas avanzan, liberan ciudades. En una de ellas, Lublin, encuentran una nota en alemán, clavada en la puerta del antiguo edificio de la Gestapo. Aquí se ejecutó a inocentes. Ahora ha llegado vuestro juicio. Schatten. Sombra. Así llamaban los enemigos a Lisina. Enero de 1945. La ofensiva en Prusia Oriental. Combates feroces. Los alemanes defienden cada ciudad y cada casa. Las pérdidas son enormes en ambos bandos. Y vuelven a ocurrir hechos extraños. Oficiales alemanes mueren por fuego de francotirador en los lugares más inesperados. En la profunda retaguardia, en cuarteles fortificados, en búnkeres. Siempre un solo disparo. Siempre un impacto mortal en la cabeza. Siempre desde distancias increíbles. Los francotiradores soviéticos están desconcertados. No es su trabajo. Las distancias son imposibles. Las condiciones inhumanas. La maestría está más allá de los límites. La contrainteligencia militar Smersh inicia una investigación. Sospechan de una provocación alemana. Quizá ellos mismos eliminan a sus oficiales para culpar a los soviéticos y elevar la moral. Sin embargo, los documentos capturados muestran otra cosa. Los alemanes están en pánico. Recuerdan la leyenda de la sombra de los bosques de Liutovsky y ahora temen que haya venido por ellos. Sorokin, para entonces trasladado al cuartel general del frente, recibe estos informes y comprende. Lisina está viva. Ha llegado a Alemania y continúa su guerra personal. ¿Cómo es posible?, pregunta el jefe de inteligencia. Tiene 53 años. Estaba herida, enferma. ¿Cómo recorrió cientos de kilómetros, cruzó el frente y acabó en Alemania? Sorokin guarda silencio.
No sabe la respuesta, pero siente que Lisina es más que una francotiradora. Es una obsesión. Juró luchar hasta el final, y para ella el final es solo la capitulación total de Alemania. Febrero de 1945. Los combates se acercan a Berlín. El mando alemán lanza a la batalla las últimas reservas. Mueren miles de soldados. Las ciudades se convierten en ruinas. La guerra entra en su fase final. Y en medio de ese infierno, los oficiales alemanes siguen muriendo por disparos invisibles. El 12 de febrero, en la zona de Kustrin, es abatido el coronel Wolfgang Krüger, comandante de un sector defensivo. La bala entró por la tronera de un búnker desde una distancia de 1.300 metros. El 28 de febrero, en Breslau, es asesinado el Gauleiter Karl Hanke, uno de los organizadores de la defensa de la ciudad. Un disparo nocturno en un edificio vigilado. La guardia asegura que nadie entró ni salió. Marzo de 1945. La guerra llega al propio territorio de Alemania. Cada día acerca el final, pero Lisina no se detiene. Sorokin recibe la orden de encontrar y detener al tirador desconocido. Oficialmente, poner fin a las acciones no autorizadas de una persona no identificada en el frente. Comprende lo absurdo de la tarea. Encontrar a una sola persona entre millones de soldados. En el caos de la ofensiva y de las ciudades destruidas. Pero aún así, lo intenta. Interroga a testigos, estudia los lugares de las eliminaciones, analiza la balística, y poco a poco se perfila una lógica. El tirador actúa de forma selectiva. Elimina no a oficiales al azar, sino solo a aquellos implicados en crímenes de guerra, organizadores de operaciones punitivas, jefes de campos, comandantes que fusilaron prisioneros. Esto ya no es solo una guerra de francotiradores, es un juicio. Abril de 1945. Berlín está rodeado. Hitler está en el búnker. La guerra vive sus últimos días. El Ejército Rojo asalta la capital del Reich. El 12 de abril, 3 semanas antes de la capitulación, en uno de los suburbios de Berlín, encuentran una nota sujeta al cuerpo de un Obersturmbannführer de las SS asesinado. Esto es por Vostokny, esto es por Rubesnaya, esto es por todos a los que mataron. La justicia no tiene plazo de prescripción. Firma A. Lisina. Es la última mención documental del nombre. El 20 de abril comienza el asalto final a Berlín. Sorokin está integrado en los grupos de asalto. Busca a Lisina entre soldados, exploradores, francotiradores. Nadie conoce a una mujer anciana con un fusil. Nadie la ha visto. El 30 de abril, Hitler se suicida. El 2 de mayo, Berlín capitula. El 8 de mayo, la guerra termina. Sorokin nunca encuentra a Lisina. ¿Murió en los bosques de Liutovsky a causa de las heridas, como indican los documentos? ¿O realmente llegó a Berlín para concluir su guerra personal? ¿Y por qué su nombre fue borrado de la historia, si salvó cientos de vidas y destruyó a decenas de enemigos de la patria? Mayo de 1945. La guerra ha terminado. Berlín yace en ruinas. Los soldados soviéticos escriben en las paredes del Reichstag, se abrazan, lloran de alegría y de cansancio. 4 años de sangre han quedado atrás. Comienza una nueva época, la época de la memoria, de las condecoraciones y de la versión oficial de la historia. El capitán Sorokin recibe un nuevo destino. Trabajo en la Comisión para el Establecimiento de Crímenes de Guerra en los territorios liberados. Viaja a Polonia, luego a Bielorrusia, después a los bosques de Liutovsky. Interroga a testigos, reúne pruebas, elabora listas de muertos. El trabajo es duro y monótono, pero sus pensamientos una y otra vez regresan a Lisina. Junio de 1945. Sorokin llega al pueblo de Rubesnaya, el mismo lugar donde una vez vivió la enigmática francotiradora. El pueblo se está reconstruyendo. Ya se han restaurado 23 casas, la gente regresa de la evacuación. En el soviet rural lo recibe Evdokia Stepanovna, la misma anciana que recordaba a Lisina. Busca a Ana Petrovna, pregunta sin rodeos. Sí, ¿sabe algo?
Ella guarda silencio largo rato, luego asiente. Vino en mayo, el día 9, la noche después de que se anunciara la victoria. A Sorokin se le corta la respiración. ¡Viva! Apenas se mantenía en pie, flaca como una sombra. El cabello canoso hasta la cintura, los ojos hundidos, tosía sangre. No la reconocí de inmediato, había cambiado tanto. ¿Qué dijo? Pidió agua, bebió, preguntó, ¿están reconstruyendo el pueblo? Yo respondí, lo están reconstruyendo, la gente está volviendo. Ella asintió y dijo, entonces no luché en vano. Luego pidió permiso para cavar una tumba en su propio terreno. No lo entendí de inmediato. Era para ella, dijo. Pronto hará falta. A Sorokin se le hiela todo por dentro. ¿Y qué le respondió? Le dije, no diga tonterías, Ana Petrovna. Necesita un médico, tiene que tratarse. La guerra terminó, viva. Ella sonrió con ironía. Para mí la guerra terminó solo ayer. Ahora ya se puede morir. Y se fue al bosque, hacia su vieja casa. Nunca más la vieron. Sorokin va al solar calcinado de la casa de Lisina. El terreno está cubierto de maleza. La estufa sobresale como una lápida. Al lado, tierra recién removida. Un montículo de unos 2 metros de largo y 1 metro de ancho. Ni cruz ni placa. Solo una tumba. Sorokin se arrodilla. Aparta la tierra con las manos. Cava 1 hora, otra más. Y a aproximadamente 1 metro de profundidad encuentra el cuerpo. Envuelto en una vieja lona impermeable. La abre con cuidado. Un esqueleto con una gimnastiorca descolorida sin insignias. Cabello canoso, las manos cruzadas sobre el pecho. En las palmas, una libreta y un medallón. Al lado, un fusil Mosin con mira óptica. La culata está llena de arañazos, el cañón gastado, pero el arma está limpia y lubricada. El último cuidado del francotirador por su herramienta. Sorokin abre la libreta. La última anotación está fechada el 8 de mayo de 1945. Berlín cayó. Alemania capituló. La guerra terminó. La misión está cumplida. Eliminé a 127 enemigos de la patria. Salvé, según mis cálculos, a cerca de 1000 de los nuestros. No pido condecoraciones, no espero reconocimiento. Hice lo que debía. La herida no cicatriza. El fragmento en el pulmón sigue recordándose. La sangre corre cada día. Ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Vuelvo a casa para morir. Mantengo el fusil conmigo. Que nadie lo use para actos injustos. Solo mató enemigos. Y así debe permanecer en la memoria. Si alguien lo encuentra, entréguenlo a los descendientes. La guerra es terrible no por los combates, sino por la elección. Cada día eliges entre la conciencia y la orden, entre la verdad y la supervivencia. Yo elegí la conciencia, por eso me quedé sola. Pero muero en paz. Última petición. Entiérrenme donde nací. Sin honores, sin música. Solo entiérrenme y déjenme en paz. Estoy cansada. Ana Petrovna Lisina, francotiradora, ser humano. Sorokin cierra la libreta. Se queda sentado junto al borde de la tumba hasta que oscurece. Luego vuelve a cubrir el cuerpo con cuidado y alisa la tierra. Ni cruz ni marca, como ella pidió. Se lleva solo el diario y el medallón. Dentro hay una fotografía descolorida de una mujer joven y una flor seca. En el reverso, una inscripción. Ana, año 1920. Esposa, muerta de tifus. Lisina llevó esa foto durante toda la guerra. 4 años en bosques, pantanos, bajo bombardeos, conservando el recuerdo. Sorokin regresa a Moscú e informa. El cuerpo de Lisina ha sido hallado y enterrado en su pueblo natal. Los diarios han sido retirados para el archivo. El caso queda cerrado definitivamente. Le preguntan cuántas liquidaciones confirmadas hubo. 127. Pausa. El jefe mira por la ventana. Más que Zaitsev. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no sabíamos nada de ella? Porque no lo quería. No luchó por la gloria. Otra pausa. Condecorarla póstumamente.
Ella rechazaba las condecoraciones. Entonces bórrenla. No sirvió oficialmente, no perteneció a destacamentos partisanos, no obedecía al mando. Sorokin guarda silencio, entendiendo que la historia no la escriben quienes luchan, sino quienes sobreviven y obtienen el derecho a hablar. Julio de 1945. El caso de Lisina se cierra de manera definitiva. Todos los materiales, diarios, informes, testimonios, se envían a un archivo especial. Acceso prohibido. Formulación. Información no sujeta a divulgación. Sorokin intenta oponerse, escribe informes, exige al menos conservar la memoria de una persona que salvó cientos de vidas. La respuesta es seca. Existe una necesidad estatal. No podemos popularizar el ejemplo de una persona que actuó fuera del sistema. Es peligroso para la disciplina. Pero ella es una heroína. Los héroes los designa el Estado, no las circunstancias. Sorokin entiende. El sistema teme a Lisina, incluso muerta. Teme el ejemplo de una persona que eligió la conciencia antes que la obediencia, que no traicionó a sus amigos en el 37, que luchó sin órdenes ni premios. Personas así son peligrosas para una sociedad controlada. Agosto de 1945. Sorokin es trasladado a otro trabajo. Profesor en una escuela militar. El tema de Lisina queda cerrado, pero él sigue reuniendo testimonios en secreto, para sí mismo. Viaja por las aldeas liberadas, habla con los partisanos, anota recuerdos. El cuadro que se forma es increíble. El partisano Pavel Ermakov cuenta: Lisina salvó a mi destacamento 3 veces. Sin ella no habríamos sobrevivido. Aparecía cuando todo parecía perdido, y los alemanes caían como cegados. La llamábamos el ángel vengador. El maestro Pavel Andreyevich Mikhailov dice: salvó a 43 personas de la lista de fusilamiento. Yo soy uno de ellos. Estoy vivo gracias a ella, y ni siquiera pidió agradecimiento. El starosta del pueblo de Yasnaya recordaba: 400 habitantes siguieron con vida gracias a ella. Los alemanes querían quemar el pueblo. Lisina los detuvo con 11 disparos en 14 minutos. Si fue un milagro o maestría, no lo sé, pero estamos vivos. Sorokin hace cálculos. Según las estimaciones más prudentes, Lisina salvó directamente a unas 1.200 personas, e indirectamente, muchas veces más. Sus disparos frustraban operaciones punitivas, rompían los planes del enemigo, levantaban la moral de los partisanos, pero oficialmente, ella no existía. Septiembre de 1945. Comienza el proceso de Nuremberg. El mundo observa el juicio contra los criminales de guerra. Los culpables son castigados. La justicia triunfa. Sorokin estudia las listas de los condenados y entiende: muchos de los que acabaron en el banquillo nunca habrían llegado hasta allí de no ser por Lisina. Ella los mató antes, en Polonia, en Alemania, en el propio Berlín. El Obersturmbannführer Friedrich Scholz, organizador de fusilamientos masivos en los bosques de Liutovsky, fue eliminado por Lisina en febrero del 44. El coronel Wolfgang Krüger, que dirigía operaciones punitivas contra los partisanos, fue destruido por ella. En febrero del 45, el Gauleiter Karl Hanke, uno de los responsables de los campos de concentración. La historia calla, pero la verdad permanece. En febrero del 45, Lisina continúa su cuenta. La lista se hace larga. 27 nombres. 27 criminales de guerra que no llegaron al juicio. Lisina les dictó sentencia ella misma, con disparos únicos, sin abogados y sin apelaciones. Octubre de 1945. Sorokin es llamado al NKVD. La conversación es corta y dura. Camarada Sorokin, nos ha llegado información de que usted sigue recopilando materiales sobre un caso cerrado. Recojo testimonios para la historia. La historia no la escribe usted. Cese de inmediato. Entregue todos los materiales. ¿Pero por qué? Es la memoria de una heroína. Es la memoria de una persona que actuó fuera del sistema,
No podemos fomentarlo. Última advertencia. Sorokin entrega las carpetas con los apuntes, las 230 páginas de testimonios. Las colocan en el mismo archivo especial donde reposan los diarios de Lisina. Acceso cerrado por 50 años. Noviembre de 1945. Comienza una nueva vida. El país se levanta de las ruinas. Se construyen fábricas, casas, carreteras. Los veteranos regresan al trabajo pacífico. A los héroes se les conceden premios, se escriben libros y se ruedan películas sobre hazañas. De Lisina no se habla. Sorokin intenta una vez más. Escribe una carta personalmente a Stalin. Expone detalladamente la historia de la vieja francotiradora. Pide al menos mencionar su nombre entre los héroes de la guerra. No hay respuesta. Pasa un mes, luego otro. En febrero de 1946 llega una resolución. La cuestión ha sido examinada. La concesión de premios se considera no aconsejable. Cerrar el tema. Sorokin entiende. Es el final. Lisina quedará sin nombre para siempre. El Estado decidió que su ejemplo es peligroso. Una persona que lucha según la conciencia y no según la orden, representa una amenaza para el sistema. Marzo de 1946. Sorokin es llamado por la jefatura. Camarada Sorokin, usted es demasiado insistente. Esto puede ser considerado insubordinación. Se le propone un traslado como agregado militar a Mongolia. ¿Acepta? La formulación es clara: o el exilio o consecuencias graves. Sorokin acepta. Antes de partir, viaja por última vez a Rubesnaya y encuentra la tumba de Lisina. Ya está cubierta de hierba. Ni señal ni inscripción. Solo un pequeño montículo de tierra que con el tiempo desaparecerá. Sorokin permanece de pie en silencio. Luego saca del bolsillo el medallón con la fotografía de Ana, el mismo que fue hallado en la tumba. No lo entregó al archivo, lo guardó como recuerdo. Entierra de nuevo el medallón y dice en voz alta: «Perdóname, Ana Petrovna, no pude conservar tu memoria. El sistema resultó más fuerte, pero yo recordaré y algún día lo contaré». Se va a Mongolia, sirve allí 12 años. Regresa a Moscú en 1958, después de la muerte de Stalin, durante el deshielo. Piensa, tal vez ahora se puede hablar. No se puede. El caso sigue bajo secreto. El acceso está cerrado. Sorokin se jubila. Trabaja como profesor de historia en una escuela común. A veces, en las clases sobre la guerra, les dice a los alumnos: «Hubo héroes de los que no sabemos nada. Aquellos que no lucharon por medallas quedaron sin nombre, pero sin ellos no habría habido victoria». Los alumnos preguntan: ¿quiénes son? Sorokin guarda silencio. Decir el nombre sigue estando prohibido. Año 1975. Sorokin tiene 70 años. Está enfermo y siente que le queda poco tiempo. Escribe memorias, detalladas y honestas, incluyendo todo lo que sabe sobre Lisina, todos los testimonios, todos los hechos, toda la verdad. Termina con las palabras: Ana Petrovna Lisina fue una auténtica heroína. No porque destruyera a muchos enemigos, sino porque eligió la conciencia en lugar del sistema. No traicionó a sus amigos, no obedeció órdenes injustas, no luchó por premios, sino por la verdad. Y murió sola, olvidada, borrada de la historia. Esto es un crimen contra la memoria. El manuscrito lo esconde en casa y se lo deja en herencia a su hija. Publícalo cuando cambien los tiempos. Sorokin muere en 1976. El manuscrito queda en el archivo familiar. ¿Por qué el Estado temía tanto la memoria de Lisina? ¿Qué sabía ella que obligó a borrar su nombre? ¿Y dónde están ahora los documentos guardados en el archivo especial del NKVD? ¿Existen todavía o fueron destruidos para siempre? Año 1991. La Unión Soviética se derrumba. Los archivos empiezan a abrirse. Lo que durante décadas estuvo bajo el sello de alto secreto se vuelve accesible para los investigadores. Los historiadores, con prisa febril,
Estudian los documentos, destapando poco a poco la verdad sobre las represiones, la guerra y los héroes olvidados. Elena Ilyinichna Sorokina, hija del capitán Ilya Sorokin, trabaja como archivera en el Archivo Central del Ministerio de Defensa. Tiene 62 años. Tras la muerte de su padre, guardó su manuscrito durante 15 años, esperando el momento adecuado, y ahora ha llegado. Presenta una solicitud para la desclasificación del caso Lisina AP, número SSNKVD 4-2341444. La respuesta llega un mes después. El caso no ha sido encontrado, posiblemente fue destruido. Elena no se rinde y envía solicitudes a otros archivos, FSB, histórico-militar, del partido. En todas partes la misma respuesta: el caso no figura. Comprende que las huellas fueron destruidas deliberadamente, pero cuándo y por qué, no se sabe. Entonces, empieza a buscar confirmaciones indirectas, informes partisanos, documentos alemanes capturados, memorias de veteranos. Trabaja por las noches, en su tiempo libre, volviéndose poco a poco obsesiva, como en su día lo fue su padre. Al cabo de medio año aparece la primera pista, en el archivo partisano de la región del norte, un informe del comandante del destacamento que llevaba el nombre de Voroshilov, de enero del 43. Salvados por un tirador desconocido. Pérdidas: 0. Todo coincide con las memorias de su padre. Luego viene más. Documentos alemanes del fondo de trofeos, una carpeta con sello, Operación Eschatten, la casa de un misterioso francotirador soviético. 17 informes desde octubre del 42 hasta marzo del 44. Estadísticas de oficiales eliminados, mapas de las zonas probables de acción y la conclusión de la inteligencia. O bien, un grupo de francotiradores. O una sola persona con capacidades anómalas. Elena copia los materiales, forma un dossier, compara fechas, lugares y testimonios. Poco a poco se va formando una imagen completa de la guerra de Ana Petrovna Lisina. Febrero de 1992. Elena publica un artículo en la revista histórico-militar La sombra de los bosques del norte, un héroe olvidado de la Gran Guerra Patria. El texto es detallado, documental, con referencias a las fuentes. La reacción resulta inesperada. A la redacción llega una carta de la dirección del FSB. El artículo contiene información no fiable y debe ser retirado. Pero la revista ya ha salido con una tirada de 5,000 ejemplares. El material lo leen veteranos, historiadores, periodistas. Estalla un escándalo. Las organizaciones de veteranos exigen una investigación. Si Lisina realmente existió y realizó tantas hazañas, ¿por qué se guardó silencio? ¿Por qué no fue condecorada? ¿Por qué fue borrada de la historia? El FSB publica una refutación oficial. Una persona con el nombre de Lisina no figura en los documentos operativos del NKVD. La publicación es una falsificación. Elena entiende. El sistema sigue ocultando la verdad incluso después de la caída de la URSS. Hay demasiadas preguntas incómodas. ¿Por qué el NKVD persiguió a su propia heroína? ¿Por qué intentó arrestar a una persona que salvaba a ciudadanos soviéticos? ¿Por qué destruyó los documentos? Ella continúa la investigación. Viaja a la región del norte. Encuentra el pueblo de Rubesnaya. Ahora viven aquí unas 50 personas. La mitad de las casas están abandonadas. Casi no quedan ancianos, pero uno todavía recuerda. Semyon Kuzmich, de 90 años, hijo de Evdokia Stepanovna, la misma mujer que vio a Lisina en mayo del 45. Entonces, él era un adolescente y vio a la mujer con el fusil con sus propios ojos. Mi madre lo contaba, dice con voz ronca. Vino de noche después de la victoria. Apenas se mantenía en pie, pidió permiso para enterrarse en su propio terreno. La madre pensó que era un delirio por la debilidad, pero ella hablaba en serio. Cavaré la tumba yo misma, me acostaré y ustedes me cubrirán. La madre se negó. ¿Cómo enterrar a una persona viva? Entonces Lisina se fue al bosque. Por la mañana la encontraron ya muerta, en una tumba cavada de antemano, el fusil al lado,
las manos cruzadas, como si se hubiera dormido. ¿Dónde está la tumba? En el mismo lugar donde estaba la casa, pero ahora todo está cubierto de maleza. Elena, junto con un historiador local, recorre el terreno durante todo un día. Encuentran restos del cimiento de la estufa y una depresión apenas visible en el suelo, de unos 2 metros por 1. Traen un georradar para buscar objetos subterráneos. Al escanear, a una profundidad de 1 metro, se registra una anomalía con forma de cuerpo humano. Elena presenta una solicitud oficial de exhumación con la justificación de establecer la identidad de una posible heroína de guerra. La solicitud es rechazada, fundamentos insuficientes. Pero ella no se detiene, recurre a organizaciones de veteranos, sociedades históricas, periodistas, provoca una resonancia pública. La televisión graba un reportaje, los periódicos publican materiales. La historia de la vieja francotiradora se hace conocida. Julio de 1992. Bajo la presión de la opinión pública, las autoridades dan permiso. Al lugar llega una comisión, médicos forenses, representantes del comisariado militar, historiadores, periodistas. Con la participación de los habitantes locales abren la tumba. A una profundidad de aproximadamente 1 metro, restos de una mujer de entre 50 y 60 años, estatura de unos 170 centímetros, señales de múltiples fracturas antiguas, pierna izquierda, costillas, clavícula, rastros de herida de metralla en la zona del pulmón izquierdo. La causa de la muerte es una hemorragia interna provocada por un fragmento antiguo. Al lado, un fusil Mosin con mira óptica, el número de serie borrado, el cañón desgastado. Claros signos de uso intensivo. La pericia balística muestra, de esta arma se realizaron no menos de 2.000 disparos. En los restos de la ropa encuentran una placa metálica, un medallón militar artesanal. En él está grabado: Lisina Anna Petrovna, 1892-1945. La identidad queda confirmada. Elena llora junto a la excavación. Durante 50 años esta persona yació en una tumba sin nombre, sin cruz, sin memoria, borrada de la historia. Y solo ahora, medio siglo después, su nombre regresa. Los restos son reenterrados solemnemente. Se levanta un monumento, modesto, de granito, con la inscripción Lisina Anna Petrovna, francotiradora patriota, 1892-1945. Combatió según su conciencia. Al funeral acuden veteranos de toda la región, aquellos a quienes ella salvó en su día, así como sus hijos y nietos. La gente lleva flores, permanece en silencio, llora. El viejo partisano Pavel Ermakov, ya de 91 años, dice brevemente: «Salvó a mi destacamento 3 veces. Sin ella no habríamos sobrevivido. Fue la mejor de nosotros y el sistema la traicionó. Pero recordamos y recordaremos». Septiembre de 1992. Elena continúa la búsqueda de documentos. Ahora, cuando la identidad de Lisina está confirmada oficialmente, los archivos están obligados a buscar materiales sobre su caso. 3 meses después, aparece una carpeta en el archivo del FSB. El sello de alto secreto fue retirado solo en 1991. Dentro hay 200 páginas. El informe de Sorokin, protocolos de interrogatorios de testigos, documentos alemanes capturados, los diarios de Lisina y una resolución de julio de 1945 firmada por el viceministro del Interior. Cerrar el caso. Conservar los materiales en archivo especial de forma indefinida. No divulgar información sobre Lisina. La razón está indicada directamente. Actuó fuera del sistema. Rechazó el contacto con los órganos. Representa un peligro ideológico como ejemplo de desobediencia. Ahí está la verdad. Lisina era peligrosa no como enemiga, sino como ejemplo. Una persona que no obedeció la orden de traicionar a sus amigos en el 37, que luchó no por mandato sino por conciencia, que rechazó las condecoraciones porque no confiaba en el sistema. Personas así son la principal amenaza para un Estado totalitario. Elena publica íntegramente los documentos encontrados. En 1993 sale el libro La Sombra.
La historia verdadera de un héroe olvidado. La tirada se agota en una semana. El libro se reedita 3 veces. Comienza una campaña pública por la condecoración póstuma de Lisina. Los veteranos escriben cartas al gobierno. Los historiadores hablan en conferencias. Los periodistas filman documentales. Año 1994. El presidente de Rusia firma un decreto. Conceder póstumamente el título de Héroe de la Federación de Rusia a la francotiradora Lisina Anna Petrovna, por su valentía y heroísmo en la lucha contra los invasores nazi-fascistas. 50 años después de su muerte, Lisina recibe el reconocimiento. Elena recibe la condecoración en nombre de la heroína. La estrella de oro se entrega al Museo de la Gran Guerra Patria. Junto a ella se exhiben el fusil de Lisina, sus diarios, fotografías de la tumba, documentos de archivo. La exposición se llama La guerra de una solitaria, la historia de una francotiradora que combatió según su conciencia. Miles de personas acuden a verla, leen los diarios, estudian las cifras, 127 liquidaciones confirmadas, más de 1000 vidas salvadas. Observan el fusil gastado e intentan imaginar cómo una mujer de más de 50 años pudo luchar sola contra un ejército. La respuesta la encuentran en la última anotación de su diario. Aquellas mismas palabras que Sorokin leyó en el 45. Un francotirador no puede vivir una vida normal después de la guerra. Cada disparo deja una huella en el alma. Es pesado. Pero cuando sabes que cada uno de tus disparos salva a decenas de los tuyos, se vuelve más llevadero. Año 2005. Elena Sorokina, ahora ya una mujer de 76 años, recibe una carta desde Alemania del historiador Hans Müller. Él estudiaba los documentos del segundo ejército Panzer de la Wehrmacht y descubrió una carpeta sobre la operación Schatten. En la carta escribe: «Estimable señora Sorokina, trabajando con los archivos de mi abuelo, que sirvió en la inteligencia del segundo ejército Panzer, encontré materiales sobre una francotiradora soviética a la que los alemanes llamaban La Sombra. Mi abuelo participó personalmente en su búsqueda. En su diario hay una anotación de noviembre del 43. Hoy intentamos de nuevo rastrear a La Sombra, sin resultados. Esta persona es un fantasma. La rodeamos en una colina, registramos cada metro. Desapareció. Los soldados creen en la mística. Dicen que es inalcanzable porque ya está muerta. Yo no creo en fantasmas, pero lo que hace esta francotiradora está más allá de lo posible. Si tuviéramos 10 tiradores así, habríamos ganado la guerra. Mi abuelo vivió hasta los 80 años y antes de morir, en 1979 me dijo: si alguna vez descubres quién fue La Sombra, transmítele mi respeto. Fue un adversario digno. Ahora lo sé. Anna Petrovna Lisina. Le pido permiso para viajar a Rusia y llevar flores a su tumba en nombre de mi abuelo». Elena da su permiso. Müller llega, trae documentos de archivo desde Alemania y entrega los materiales a los historiadores rusos. Permanece largo rato junto a la tumba de Lisina, en silencio, y luego coloca una corona con una cinta en ruso. Del enemigo, con respeto. Al regresar a Alemania, Müller publica el libro Schatten, la historia de la francotiradora a la que temían más que a los tanques. El libro se convierte en un éxito de ventas. La sociedad alemana conoce la historia de una mujer rusa que luchó sola contra la Wehrmacht. Año 2010. En el pueblo de Rubesnaya se abre el Museo de Anna Petrovna Lisina, una pequeña casa de madera en el lugar donde estuvo su antigua vivienda. En el interior hay una exposición, fotografías, documentos, mapas de combates, copias del fusil, objetos personales. Cada año, el 9 de mayo, llegan aquí veteranos, escolares, historiadores. Se celebran actos conmemorativos y se cuenta la historia de una persona que eligió la conciencia en lugar del sistema. Elena Sorokina muere en 2012. Antes de morir, deja en testamento que todos los materiales de su padre sobre Lisina sean entregados al museo. En su funeral dicen: ella devolvió el nombre a una heroína.
Ese fue su acto heroico. ¿Cuántas historias similares siguen ocultas en los archivos? ¿Cuántos héroes sin nombre yacen en tumbas olvidadas, borrados de la memoria por no obedecer al sistema? Y la pregunta principal: ¿qué habría pasado si Lisina hubiera aceptado las condecoraciones, obedecido las órdenes, se hubiera convertido en una heroína oficial? ¿Habría vivido más tiempo o habría perdido aquello que la hacía auténtica, la libertad de la conciencia? Año 2024. 80 años desde el último combate de Ana Petrovna Lisina. El museo en el pueblo de Rubesnaya recibe cada año a miles de personas. La historia de la francotiradora anciana se ha convertido en leyenda. Se escriben libros sobre ella, se ruedan documentales, se cuenta su historia en las escuelas, pero algunas preguntas siguen sin respuesta. Un joven historiador, Alexei Morozov, de 32 años, defiende una tesis sobre el movimiento partisano en los bosques del norte. Trabajando con los archivos, se topa con una extraña discrepancia. En los documentos alemanes se mencionan 127 casos de liquidación de oficiales atribuidos a la sombra. En el diario de Lisina aparece la misma cifra. Coincidencia perfecta. Pero en los informes partisanos solo se registran 89 episodios de ayuda de un tirador desconocido. La diferencia es de 38. Morozov empieza a investigar, compara fechas, lugares y circunstancias, y descubre: esas 38 muertes no ocurrieron durante combates junto a los partisanos. Fueron eliminaciones selectivas de personas concretas en la retaguardia alemana, en ciudades ocupadas, allí donde los destacamentos partisanos no actuaban. Lisina cazaba. Morozov encuentra la lista de víctimas. 27 de ellas son criminales de guerra, organizadores de operaciones punitivas, jefes de campos. Pero 11 son oficiales sin crímenes evidentes, militares alemanes comunes, que formalmente solo cumplían con su servicio. ¿Por qué Lisina los mató? Morozov viaja a la región del norte, visita los pueblos donde ocurrieron esos episodios, habla con los habitantes más ancianos, y poco a poco se dibuja un cuadro. Pero en julio del 43, llevaron al pueblo a 5 partisanos capturados. Becker recibió la orden de fusilarlos. ¿Dudó? Se notaba. Pero una orden es una orden. La cumplió. Un mes después, a él mismo lo mataron. Lisina castigó no por crueldad, sino por obediencia. El asentamiento de Zarechny, septiembre del 43. El mayor Friedrich Keller es asesinado durante la inspección de fortificaciones defensivas. Un vecino, Nikolai Semyonovich, recuerda: Keller era estricto pero justo. No saqueaba, no humillaba, combatía según el reglamento. Sin embargo, en agosto su batallón quemó el pueblo de Novosiolki, donde se escondían partisanos. Murieron 30 civiles. En su informe, Keller escribió: no había civiles, todos se fueron. Mintió para justificar la operación. Un mes después lo mataron. Lisina castigó la mentira. Morozov entiende. Lisina no solo combatía, juzgaba. Elegía cada objetivo con cuidado. Estudiaba biografías, órdenes, acciones y dictaba sentencias según su propio código de justicia. Ya no era una guerra, sino una cruzada personal. Morozov encuentra otro documento. Una carta de Sorokin, escrita en 1953, 23 años antes de su muerte. La carta estaba dirigida a sí mismo, sellada con la nota: abrir después de mi muerte. En el archivo permaneció sin abrir hasta 2012, cuando los materiales fueron entregados a Elena Ilyinichna Sorokina. Morozov obtiene permiso para leerla. Sorokin escribió: han pasado 8 años desde el fin de la guerra. Sigo pensando en Lisina. Hace poco, en los archivos alemanes capturados, encontré un documento que me obligó a replantearlo todo. En febrero del 45, poco antes de la caída de Berlín, la contrainteligencia alemana recibió una denuncia. Un informante comunicaba que la francotiradora soviética Lisina ya actuaba en territorio de Europa Central. La fuente afirmaba conocerla personalmente
haber servido con ella aún en el ejército zarista. Describía con detalle su aspecto, hábitos y táctica. Los alemanes intentaron organizar una emboscada, pero sin éxito. Lisina parecía saber de antemano sobre la trampa. ¿Quién era ese informante? No se indica en el documento, solo una designación en clave, fuente K-17. Morozov revisa los archivos del NKVD y encuentra un expediente sobre una red de agentes en territorios ocupados. La fuente K-17 es Sergei Pavlovich Orlov, antiguo oficial del ejército zarista, implicado en el caso de conspiración militar en el 37, arrestado pero no fusilado y posteriormente reclutado. En 1941 fue enviado a la retaguardia alemana bajo la apariencia de desertor, donde operó hasta 1944, tras lo cual se perdió el contacto. Morozov comprueba: Orlov sirvió en el mismo regimiento que Lisina durante la Primera Guerra Mundial. Se conocían. Resulta que el NKVD utilizó a un viejo conocido de Lisina para rastrearla con manos alemanas. ¿Absurdo? ¿O no? ¿Y si el objetivo era otro? No ayudar al enemigo, sino poner a prueba a Lisina, ver cómo reaccionaría al saber de una traición? Una prueba de lealtad al sistema. Lisina evitó la trampa, no cayó, y siguió luchando a su manera. Morozov no encuentra una respuesta directa de por qué el NKVD necesitaba esa prueba, pero sospecha que preparaban su arresto después de la guerra. Demasiado independiente, demasiado peligrosa. Su muerte en mayo del 45 la salvó de los campos. Murió libre. Tal vez, para alguien así, ese fue el mejor final. Morozov cierra la carta y siente un frío interior. Incluso durante la guerra, el sistema temía a Lisina y se preparaba con antelación para neutralizarla. Solo su muerte temprana la libró de las represiones. Publica los resultados de su investigación. El artículo sale con el título Lisina, heroína o víctima del sistema. La sociedad se divide. Unos afirman: es una heroína indiscutible, luchó por la patria, salvó cientos de vidas y merece memoria. Otros objetan: actuó fuera de la ley, no solo mató en combate, sino que juzgó por su cuenta. Eso es justicia por mano propia. Terceros preguntan: ¿existía entonces justicia cuando el sistema reprimía a inocentes y la orden estaba por encima de la conciencia? Tal vez Lisina tenía razón al elegir su propio camino. Las discusiones no cesan durante meses. En el verano de 2024, llega al pueblo de Rubesnaya un grupo de Europa Central. 12 personas, descendientes de oficiales muertos por Lisina. Quieren ver la tumba de la persona que cambió el destino de sus familias. Entre ellos está Clara Wagner, profesora de historia de 35 años, de Berlín, bisnieta del mayor Friedrich Keller, asesinado en Zarechny. Ante la tumba de Lisina, ella dice: mi bisabuelo murió por su bala. Crecí sin abuelo. Mi padre quedó huérfano a los 5 años. Nuestra familia perdió al sostén. Debería odiar a Lisina, pero no puedo. Ella luchaba por su tierra y hacía lo que consideraba correcto. Mi bisabuelo también cumplía con su deber. Estaban en lados opuestos. Ambos perdieron. Una fue asesinada, el otro murió olvidado. Esa es la verdad de la guerra. En realidad, nadie gana. Ella deja las flores, permanece en silencio unos minutos y se va. Sus palabras se publican en medios rusos y extranjeros, y comienza un nuevo debate sobre el perdón, sobre la memoria, sobre cómo recordar correctamente la guerra. En el otoño de 2024, aparece un nuevo objeto en el Museo de Lisina, una carta de un remitente anónimo. Dentro hay una fotografía amarillenta, un joven oficial del ejército zarista con una mirada segura y la cruz de San Jorge en el pecho. En el reverso, con tinta desvaída, está escrito: Ana Lisina, año 1916, después del avance de Brusilov. Es la única fotografía de Lisina en su juventud, antes de las guerras, antes de las pérdidas, antes de la soledad en los bosques. La directora del museo, Irina Sergeyevna,
Observa durante mucho tiempo el rostro de la foto, intentando ver en ese joven oficial a la mujer que 30 años después lucharía sola contra un ejército. No lo logra. Son personas demasiado distintas. La guerra la cambió, dice a los periodistas. Convirtió a una oficial en un fantasma, a una persona en una leyenda, pero ese camino lo eligió ella misma. Podía obedecer, recibir condecoraciones y vivir tranquilamente, pero eligió la conciencia y pagó ese precio con la soledad. 9 de mayo de 2025. 80 aniversario de la victoria. En el pueblo de Rubesnaya se reúnen miles de personas, veteranos, de los que ya quedan muy pocos, descendientes de combatientes, historiadores, periodistas, escolares. Mitin junto a la tumba de Lisina, coronas, flores, velas. La gente permanece en silencio, recordando. Habla el último partisano vivo que vio las consecuencias de su labor. Alexei Nikitich Gromin tiene 102 años. Apenas se mantiene en pie apoyándose en su nieto. La voz le tiembla, pero las palabras suenan claras. Yo tenía 16 años. La guerra acababa de empezar. Los alemanes llegaron a nuestro pueblo y se disponían a fusilar a 10 personas por ayudar a los partisanos. Mi padre estaba entre ellos. Estábamos de pie esperando la muerte. Y de repente cayó un oficial alemán, luego el segundo, el tercero. Los alemanes huyeron y nosotros sobrevivimos. Fue ella, Lisina. Yo no la vi, pero lo sé con certeza. Salvó a mi padre, me salvó a mí, nos salvó a todos. Si no fuera por ella, yo no estaría aquí, como tampoco existirían mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Todos le debemos la vida. Gracias a ti, soldado. Que el reino de los cielos te reciba. El nieto llora mientras sostiene al anciano. La multitud guarda silencio. Muchos no esconden las lágrimas. Después del mitin, la directora del museo anuncia: ha sido encontrado el último diario de Lisina. Se descubrió por casualidad durante la reparación de su antigua casa. Estaba emparedado en una pared y fue escrito en el invierno de 1944-1945. Son reflexiones personales, no anotaciones de combate. Se leen fragmentos en voz alta. Enero de 1945. La guerra se acerca a su fin, los alemanes retroceden, los nuestros avanzan. Quedan pocos meses. Si viviré hasta entonces, no lo sé, y no es importante. Lo importante es hacer todo lo que pueda mientras tenga fuerzas. A veces pienso por qué hago esto. Podría haberme quedado en la retaguardia, esperar, sobrevivir. Pero no se puede cuando ves cómo el enemigo mata a tu pueblo y quema tu tierra. Aunque tengas 53 años, aunque estés herida, aunque el sistema te haya traicionado. Yo no lucho para el sistema, lucho para la gente, para aquellos a quienes salvaré con el próximo disparo, para los niños que crecerán porque detendré a un verdugo, para los ancianos que vivirán hasta la victoria. No necesito premios ni reconocimiento. Solo quiero una cosa: que en mi tierra no haya enemigos, que la gente viva libre y no tema un fusilamiento en la plaza o un incendio en su propia casa. Hago lo que sé hacer. Disparo con precisión, con justicia, sin errores. Ese es mi aporte a la victoria. Pequeño, invisible, pero mío. Cuando la guerra termine, moriré. No podré vivir después de todo lo que he visto y hecho. El francotirador lleva la muerte en el alma. 127 veces quité una vida ajena. El pueblo de Oljovaya, agosto del 43. El teniente alemán Otto Becker es asesinado de un solo disparo al salir de la comandancia. La versión oficial es venganza de los partisanos. Pero los habitantes recuerdan otra cosa. Becker no era el peor, dice Ekaterina Andreyevna, de 89 años. No mataba sin motivo. A veces incluso ayudaba. Permitía recoger leña de los almacenes. Aunque fuera enemiga y justa, es una carga pesada. Quiero morir en mi tierra, en mi pueblo natal, junto a Ana. Ella está enterrada en el cementerio del pueblo. Quiero descansar a su lado y por fin encontrar paz. Si alguien algún día lee estas líneas,
Recuerden, la guerra no crea héroes, crea víctimas. Algunos mueren con un arma en las manos y los llaman héroes, pero todos somos víctimas de las circunstancias y de la elección entre lo malo y lo terrible. Yo elegí luchar según mi conciencia. Esta es mi historia. Que sirva como advertencia. Nunca más debe haber guerras en las que una persona se vea obligada a hacer lo que hice yo. La última anotación está fechada en abril de 1945. El diario es colocado en el museo, junto al fusil, junto a la estrella de oro, junto a la fotografía de la mujer joven y la vieja lona impermeable, en la que se envolvió antes de morir. La gente viene, lee, guarda silencio y se va. La historia de Anna Petrovna Lisina terminó hace 80 años, pero la memoria sigue viva y las preguntas permanecen. ¿Fue una heroína? Sí. ¿Salvó cientos de vidas? ¿Fue una víctima? Sí. El sistema la traicionó 2 veces, en el 37 y después de la guerra. Tuvo razón al elegir su propio camino. A esa pregunta cada uno responde por sí mismo. La tumba en el pueblo de Rubesnaya nunca queda sin flores. Cada día alguien viene, deja una corona y piensa en silencio sobre la guerra, sobre la conciencia y sobre el precio de la libertad. En el monumento están grabadas las palabras de su último diario. No luché para el sistema, luché para la gente. Es una epitafia no solo para Lisina, sino para todos aquellos que eligieron la conciencia en lugar de la orden, la verdad en lugar del beneficio, y la soledad en lugar de la traición. Fueron pocos, sus nombres a menudo fueron olvidados, pero sin ellos no habría habido victoria. Anna Petrovna Lisina, 1892-1945. Francotiradora, patriota, persona de conciencia. Su guerra terminó hace 80 años, pero la memoria de ella vivirá para siempre. Gracias a todos por vernos. Suscríbanse a nuestro canal, Historias de la Guerra.